¿Qué es una vida buena y feliz? Es el tema de esta sesión de la Escuela de Filosofía que llega a ustedes gracias al auspicio de Empresas Beach. Pero antes de hablar un poquito de quienes nos auspician, quiero auspiciar la temática. Hay una frase preciosa y muy explicativa que enmarca la temática de esta sesión de la Escuela de Filosofía. Dice este pensamiento que es feliz quien está contento con las circunstancias presentes, sean las que sean. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Muy interesante, ¿no? Bueno, este pensamiento pertenece a un gran filósofo, Lucio Anneo Séneca, ¿no? Lucio Anneo Séneca fue un estoico, un filósofo estoico, primer filósofo español, ¿no? De origen romano. No se considera un romano, pero él es nacido en Hispania, en el siglo I antes de Cristo. Él escribió varios libros, varios tratados, que se pueden agrupar en un gran tratado que podríamos llamarlo Tratado sobre la vida buena. Sobre eso vamos hoy día a reflexionar, porque la felicidad, ¿no? Es un asunto que hoy día está tan perseguida, quizás por eso mismo, porque está tan lejos y nadie nos recuerda con claridad, como lo hace este estoico, que está contento a quien está feliz con las circunstancias que le tocan. Primero, con la aceptación de las circunstancias que le tocan, ¿no? Cuando uno las acepta, las integra a su vivir y no reniega y no está a contrapelo de esta situación que vivo, sino que la toma, y aquí hay un dato importantísimo, la toma deportivamente, la dificultad que uno tiene en este preciso momento. Tomarla deportivamente significa, bien, vamos a ver, que vengan, vamos a ver de qué está compuesta mi vida, de qué madera está hecha mi vida. Voy a probarme entonces cómo puedo yo superarla, cómo me las ingenio para que esta circunstancia no me hunda, sino que yo, al contrario, la venza. Esta es la gran frase entonces de Séneca, que con gustoso se la repito, ¿no? Es feliz quien está contento con las circunstancias presentes, ¿no? Sean las que sean. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada, ¿no? Eso es lo central de lo que Séneca nos enseña. Por cierto, quiero ahora sí ya decirles que esta sesión, esta reflexión que estamos teniendo, llega a ustedes gracias al auspicio de una empresa muy preocupada de que la vida sea buena y feliz. Una empresa llamada Beach, que está fundamentalmente extendida en la región del Biobío y en la región del Ñuble. Empresas Beach que proporcionan a ustedes los materiales básicos y importantes físicos para una vida satisfactoria, para llenar las necesidades del cuerpo. Y también se preocupa esta empresa de que llegue a ustedes elementos de importancia para la vida del alma, para el consumo del espíritu, ¿no? Por eso yo les aconsejo, si ustedes necesitan elementos de ferretería o de supermercados, asistan a los locales de Beach, sea en Tomé, sea en Dichato, o sea también en Quirihue, en Coelemu o en Chillán. Les esperamos entonces allí. Decía yo que Séneca era un filósofo romano, pero de origen español. Su filosofía, ¿no es cierto?, pone siempre al hombre por encima de la naturaleza para emanciparlo de todo temor y sufrimiento, ¿no? Así la concibió su filosofía.
ajeno a las especulaciones abstractas, ¿no? Y enfocando al hombre, a la persona, a superar sus circunstancias. Nos propone una moral, diríamos, esencialmente práctica, ¿no? La moral es para la ciencia que estudia el modo de ser feliz, así concibe él la moral. Entonces, ante la naturaleza nos presenta desafíos, las circunstancias nos presentan desafíos, pero el hombre debe salir victorioso de esas circunstancias, debe salir bien librado de ellas, ¿no? Librado de sus rigores fundamentalmente, ¿no? El sabio es aquel que vive, ¿no?, conforme a las leyes de la razón, porque esas leyes de la razón son también las leyes de la naturaleza. Es decir, el sabio y la sabia es aquella persona que vence los impulsos naturales, ¿no?, y adopta una vida buena, buena en el sentido moral del término, buena en el sentido de que se rige por la verdad y la belleza. En ese sentido es buena, por la armonía, por el equilibrio. Eso es lo bueno en los estoicos y fundamentalmente en Séneca. Y la guía, cuatro grandes virtudes que preconiza Séneca, ¿no? La virtud de la prudencia, de la justicia, y ahí en la justicia está el equilibrio, y la fortaleza y la templanza. En verdad, fíjense, estas cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, eran una sola para los griegos. Los griegos usaban un término muy importante en la moral griega, que era la hybris. La hybris, es el equilibrio, fundamentalmente el enfoque de una vida equilibrada, ¿no? El equilibrio era la palabra clave para los griegos, porque con equilibrio hay templanza, hay moderación, hay justicia, ¿no? Justicia, como la entendía Tertuliano antiguamente, dar a cada uno lo suyo, eso es justicia. Pues bien, no son estas cuatro virtudes, no son sino distintas manifestaciones de una misma disciplina de ánimo, ¿no? Una misma disciplina de ánimo. Hoy día podríamos decir que estas cuatro virtudes que preconiza Séneca, ¿no?, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, la misma, dije yo, la misma disposición de ánimo, se refieren a la conciencia no identificada con las circunstancias o las cosas, ¿no? Es decir, quien vive conscientemente como no identificado con los avatares del vivir, con las circunstancias del vivir, ese logra justamente la templanza, la prudencia, esa persona logra la justicia, esa persona logra la fortaleza. Vivir un poco ajeno a los requerimientos que nos obligan a veces a sentirnos parte involucrada, profunda de ese vivir, ¿no? El sabio es aquel que logra separarse, distanciarse de lo que está pasando y darse cuenta que lo que él le pasa, sobre todo a nivel emocional y a nivel de pensamiento, ¿no?, son las reacciones de los mecanismos corporales que tenemos. Son las reacciones y los avisos, los impulsos de aviso para estar alerta simplemente, pero no para salir disparado, producto de una emoción determinada, sino que uno tiene que controlar ese primer impulso y ver cuán pertinente es, si amerita o no que yo arranque, que yo me dispare huyendo despavorido. Nunca va a ameritar en todo caso arrancar despavorido, pero sí amerita que yo me retire
un tanto de escena, o amerita que yo me alegre, o amerita que, o no que yo tenga una tristeza determinada, ¿no? O amerita que yo me exalte de rabia, ¿no? Casi nunca ameritan los grados extremos de la emoción, porque las emociones son detonadores del cerebro para avisarnos que la vida corre peligro o hay que estar alerta o tiene cuidado. El cerebro está hecho, dice todos los neurocientíficos, está hecho para preservarse, está hecho para permanecer, no está hecho para dilucidar o distinguir la verdad o para descubrir la objetiva realidad de lo que sucede en el cosmos, en el mundo, ¿no? Estamos hechos para protegernos de eventuales situaciones que vayan en detrimento del cuerpo físico, en detrimento de la vida. Pero tenemos entonces que ir nosotros más allá del sistema límbico del cerebro, más allá del sistema emocional del cerebro. Y eso se logra aplicando estas 4 virtudes de la vida buena y feliz de Séneca, ¿no? Las virtudes, ya lo dijimos, de la justicia, de la templanza, de la fortaleza y de la prudencia. Pues bien, yo quiero compartirles hoy día este enfoque de la vida buena, a partir de los principios de este gran filósofo español, ¿no? Dicho sea de paso, fue cónsul, fue senador en Roma, fue consejero importantísimo del César. Séneca fue un hombre también que tuvo mucha riqueza, ¿no? Tuvo mucha abundancia, un hombre muy exitoso, ¿no? Pero que también, por esa misma razón, causó mucha envidia y fue acusado de conspiración ante el César, y también él en sus últimos años cayó en desgracia, y él decidió quitarse la vida hacia el final de su existencia. Decía Séneca que concebía la vida también como lucha para no identificarse con las circunstancias, pero sí para enfrentar las cosas que sea menester. Decía él que los luchadores, los guerreros deseosos de aumentar sus fuerzas, se ponen siempre en lucha con los más fuertes, no se miden con los más débiles, ¿no? Y pidiéndoles a esos más hombres, personas o oponentes más fuertes, que se entrenan para la verdadera pelea, que lo entrenen para la verdadera pelea, ¿no? Que usen contra ello, ¿no? Les dan la autorización, todo su esfuerzo. La idea que tiene Séneca es que nosotros no debemos rehuir lo difícil, lo duro que se nos aparece, porque eso difícil, esa situación cuesta arriba que uno ve en estos momentos, ¿no? Esa situación quizás en poco plazo, terminar una determinada postulación a un proyecto, por ejemplo, que uno lo ve cuesta arriba. Eso que es difícil nos hace aumentar nuestra fuerza, ¿no? Nos entrenan y nos hacen desarrollar competencias que no sabíamos que existían en nosotros. Por eso no rehuyamos, dice Séneca, la solicitud de la dificultad, ¿no? Del problema, ¿no? El problema llega a nosotros como oportunidad para despertar nuestra fuerza dormida, nuestra capacidad desconocida que tenemos, y para, en el fondo, hacernos mejores luchadores, para hacernos mejores guerreros, porque solo activando nuestras reservas internas vamos a poder conocernos de verdad. Nadie, decía Séneca, nadie a mí me parece infeliz que aquel a quien jamás sucedió cosa adversa. Es decir, a Séneca le parecía que triste es la persona que nunca le ha pasado nada malo, por la sencilla razón que no ha sido probado en el crisol de la dificultad,
de la prueba. Porque, en palabras de él, a esta persona, ¿no?, que jamás le sucedió cosa adversa, nunca se le permitió, ¿no?, hacer experiencia de sí. Fíjense qué interesante esto. No tuvo la oportunidad para percibirse a sí mismo, ¿no?, en su condición de limitado, por ejemplo, percibirse a sí mismo en su condición de dependiente, percibirse a sí mismo en su condición de frágil, pero también nunca se dio a sí mismo la oportunidad de percibirse que también tiene capacidades y fuerza interna y que puede sacar energía de flaquezas. No se ha permitido la persona que no enfrenta cosa adversa, no se ha permitido de buscar la... Un momento, que aquí hay un sonido que vamos a eliminar. No se ha permitido esa persona de sacar toda su potencia interna. No se le ha permitido hacer experiencia de lo que vive, de lo que es, habiéndole sucedido todo conforme a su deseo. Y mucho antes aún de desearlo, ¿no? Esa persona, en el fondo, ¿no?, que todo se le ha concedido, no tiene la vivencia de su fortaleza, desconoce, ya lo dije antes, de qué madera está hecho, ¿no? Y al desconocer de qué manera está hecho, no dispone de una referencia respecto a su real identidad. Esa persona, por ejemplo, no va a poder decir ni comprender menos que en nosotros duerme una especie de divinidad, porque no ha permitido que salga toda la potencia de su divinidad, dado que siempre se dejó satisfecho sus deseos y se le cumplían, como dice el mismo Séneca, mucho antes de desearlo, ¿no? Se satisfacían sus deseos mucho antes de eso. La realidad es que hay personas y personas, ¿no? Hay personas que tienen una madurez porque conocen sus sistemas, sus mecanismos, conocen sus programas, saben cuándo algo es propio de un programa instalado, un programa cultural o un programa social, educativo, familiar, y aquellas que conocen que eso es perfectamente manejable y que yo puedo modificar ese programa. Entonces, Séneca apuntaba a que tiene un beneficio la dificultad, ¿no? Trae un beneficio la situación imprevista, trae un beneficio el sufrimiento inesperado, ¿no? El beneficio no es, por supuesto, el gusto masoquista de vivirlo, sino que viene para desafiarnos y nos dice, a ver, aquí hay una oportunidad, uno puede decirse así, aquí hay una oportunidad de superar, que yo puedo ser superior a mi problema. Aquí hay una oportunidad para yo comerme el problema y no que el problema me come a mí. La calamidad, decía Séneca, es ocasión de virtud. Fíjense, cualquier calamidad, cualquier situación imprevista trágica, ¿no?, es ocasión indudable de virtud. Vivir siempre la felicidad, decía él, pasar la vida sin turbación alguna, es ignorar una parte importante de la naturaleza, ¿no? Las personas que no tienen tribulación o angustia, no tienen ansiedad, ni sufrimiento, ni preocupación por situaciones vitales, esas personas no van a poder saber lo que significa ser un hombre de verdad, una persona de verdad. ¿Cómo saber si somos personas, decía él, si la fortuna no te da ocasión de mostrarte virtuoso? Imposible. Imposible saber, ¿no?, saber si somos realmente personas
si la fortuna, o sea, la divina providencia, podríamos llamarlo en el lenguaje cristiano, no nos da la ocasión, ¿no? La oportunidad, ¿no? De mostrarnos virtuosos, ¿no? Para eso están dispuestas los problemas de nuestra vida, ¿no? Los problemas de nuestra vida están pensados para extraer de nosotros lo mejor de nosotros, para potenciar y buscar y hurgar dentro de nosotros aquello que es más limpio, más puro, más digno de vivir, más digno de vibrar. Es como, por ejemplo, si uno encuentra un violín en el barro, ¿no? No vamos a poder limpiar las cuerdas si no es haciéndola vibrar, ¿no? No vamos a poder conocer tampoco el mejor sonido de las cuerdas si no las hacemos vibrar, para que la misma vibración, la misma tensión suelte el arrojamiento que tiene la cuerda, ¿no? Suelte la basura o suelte la suciedad que mantiene al agitarla, ¿no? Al pulsarla. Mientras más se pulsa una cuerda, más fina va a ser va a ser su sonido. En definitiva, eso es básicamente lo que Séneca nos recuerda, que la movida, el agitarnos de nuestra vida, ¿no? En nuestra vida pasamos por inesperados zamarrones, nos remueve, nos agita, nos hace caer del caballo, nos hace morder el polvo. Ese morder el polvo de la vida tiene un sentido. Tiene un sentido. El sentido es de mostrarnos de qué estamos hechos. El sentido de esa tragedia o de esa calamidad, como la llama Séneca, es decirnos: mira, tú tienes la suficiente potencia interna, tienes la suficiente calidad interna para ponerte por encima de la situación que vives. Tienes la suficiente sabiduría interna para poder comprender el mensaje que está oculto detrás de esa calamidad. Tienes la suficiente calidad de conciencia para percibirte a ti mismo con determinado poder. ¿Cómo vas a experimentar tu poder si no lo sacas? ¿Y cómo vamos a sacar el poder si no aparece la circunstancia adversa? Entonces todo tiene una razón de ser. La circunstancia adversa, la pena inmerecida, comillas, que uno siente que le viene porque ha desaparecido un ser muy amado, la rabia que uno siente porque se te ha quitado algo legítimo, algo que tú luchaste y que conquistaste con el sudor de tu frente, y te han robado, por ejemplo. Esa rabia es legítima para que venga, para mostrarnos a nosotros que debemos ejercer un poder que esté por encima de las reacciones animales, por ejemplo. Yo soy más que un animal que se enfurece y que esta furia me puede llevar incluso a matar. Mostrarme a mí mismo que yo vivo por encima de la programación instintiva animal, ¿no? Por eso aparecen estas situaciones duras. También, por supuesto, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Y nos obliga a quedarnos tranquilos o en cama, o nos obliga a ver nuestra limitación, viene para mostrarnos que algo está mal en nuestra existencia, que hay que corregir, para mostrarnos que alguna cosa arbitraria hemos hecho o estamos haciendo, y nos hemos salido del equilibrio, ¿no? Nos hemos salido de la templanza. Nos viene a mostrarnos toda enfermedad es en verdad un síntoma de que un desequilibrio general interno, ¿no? Hemos vivido. Y ese desequilibrio es preciso corregirlo. La enfermedad viene para eso, ¿no? Para avisarnos que es preciso restablecer la armonía perdida. En otros de sus escritos, Séneca afirma que los dioses, los seres divinos que nos rigen, ¿no? o la esfera divina que nos rige, siguen en los varones justos
lo que los maestros en sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que procuran, ¿no?, que trabajen más aquellos que tienen mayores, en los que tienen mayores esperanzas. Dice exactamente, los dioses siguen en los varones justos lo que los maestros en sus discípulos, que procuran, trabajen más aquellos de quien tienen mayores esperanzas. Es decir, parece pensado de antemano que a ciertas personas, ¿no?, los dioses le exigen más cuando ven un potencial mayor. Lo mismo que los maestros, cuando ven a un discípulo, a un alumno, a un niño, a un aprendiz que tiene realmente talento y capacidades, más lo prueban y más les ponen complicaciones para que se vuelvan todavía más poderosos en su virtud, ¿no? Más finos en su arte, más pulidos en su ejecución, ¿no? Más bellos en sus acciones, en sus frutos. En fin, la parte del cuerpo que con más frecuente uso está ejercitada es sin duda la más firme, ¿no? Si se nos mandan pruebas duras para el alma, si se nos mandan situaciones incomprensibles, como dije yo, enfermedad, muerte, duelos, si se nos mandan situaciones como el despido laboral injusto, si se nos mandan situaciones como la maledicencia y el rumor pésimo de quienes nos rodean, si se nos manda las incomprensiones, los chismes, si se nos mandan también, por ejemplo, una calumnia que hoy día es tan frecuente a través de las redes sociales, todo eso es para ejercitar, dice Séneca, una parte del cuerpo para que se haga más fuerte. En este caso, del alma, ¿no? Los casos anteriores que he mencionado recién. Para ejercitar la pureza, la limpieza del alma, porque el fuego de la prueba purifica el alma. El fuego de la tristeza, el fuego de la incomprensión, el fuego del desamor, ¿no? O la devastación que uno experimenta con el desamor cuando comprueba que todo lo soñado en un momento dado se nos destruye. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que han construido un proyecto, una casa, una empresa, un auto, y por alguna razón muy especial, diversa, no importa la causa, cae un árbol en un temporal y me aplasta ese vehículo que me costó 25 millones de pesos. Cuando eso ocurre, es para, sin duda, ¿no?, hacernos más fuerte en el alma, ¿no?, en la sabiduría del alma, ¿no?, nos exige que ahondemos en un área de nosotros que de otro modo no se desarrollaría. La vida nos exige justamente en aquella parte que nos está faltando desarrollo. Para eso vienen las pruebas, ¿no? También para, como lo reitera Séneca, hacernos más fuertes en el sentido de más comprensivos, con más elementos para entender el misterio de la vida. Ninguna cosa en quien la costumbre se ha convertido en naturaleza es mísera. Fíjense, no. Ninguna cosa en quien la costumbre se ha convertido en naturaleza es mísera, porque poco a poco vienen a ser deleitables las que comenzaron por necesidad. Las cosas no son de suyo malas, sino para el que las sufre mal. Es decir, nada es en el fondo tampoco tan terrible, tan miserable, tan insoportable, ¿no? Todo parece que obedece a un diseño previsto para que los fuertes, los amados de los dioses crezcan más que los otros, ¿no? Para que los amados de los dioses purifiquen más cosas que tienen adentro sin purificar, ¿no? Todo está hecho, parece, y previsto para que las cosas malas, ¿no?,
Un buen día las descubramos, al vivirlas a fondo, las descubramos como no malas, las descubramos como necesarias y que solamente lo malo ha sido que las hemos sufrido mal, como dice, lo repito, la frase de Séneca. Las cosas no son de suyo malas, sino para el que las sufre mal. Es decir, para quien las sufre identificado con ellas, ¿no? ¿Quién sufre mal las cosas? Aquella persona que cree que somos eso que estamos viviendo. La sufre mal esas personas que creen que no hay espacio para separarse de las cosas que vive. La sufre mal aquella persona que cree que no tiene ella recursos para vivir y enfrentar y reaccionar ante aquello, ¿no? Dicho sea de paso, cuando digo reacción estoy diciendo no reacción instintiva, estoy diciendo, ¿no?, decisiones conscientes. Siempre podemos decidir, siempre hay un espacio para decidir lo que mejor permita la circunstancia, ¿no? No estamos obligados a reaccionar en verdad, ¿no? El mundo, ya lo dije, porque el cerebro está bastante acostumbrado a eso, porque estamos sometidos, tenemos un cerebro antiguo, un cerebro reptiliano y un cerebro de los mamíferos que se llama sistema límbico, está entrenado para lo básico. Lo básico es escapar y huir del dolor, escapar y huir del peligro, es atacar para tener comida, usar la rabia para defender la comida, está entrenado para cierta ternura y acoger y alimentar las crías, está entrenado para el impulso sexual, para la reproducción, está entrenado para eso, pero no está entrenado para manejar el destino. Se maneja el destino con sabiduría, con prudencia, con templanza, con justicia. Con todo eso se maneja el destino. Séneca es un autor, ¿no?, un estoico clásico que en estos tiempos, igual que otros filósofos estoicos, ha tenido una nueva, se ha revivido su filosofía porque hoy día, como nunca, se ha perdido el rumbo y esta vida tan llena de estímulos diversos nos hacen creer que somos lo que vivimos, somos la circunstancia que nos toca. No, aquí hay que reinterpretar a José Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Habría que decir, según los estoicos, yo soy más que mis circunstancias, porque mi yo superior, mi yo consciente, puede superar las circunstancias adversas si las miramos desde más arriba, si las apreciamos con más distancia, si las vemos con más serenidad que lo que en un momento dado nos indicaba el impulso de reaccionar en forma de inmediato. Podemos dominar las circunstancias. Allí aparece el verdadero yo, no el yo que se empantana, confundido con las circunstancias, sino el yo que se separa de las circunstancias y las ve desde arriba. Respira 2 o 3 veces antes de hablar, respira antes de actuar, respira antes de decidir. Ese es el yo. Finalmente, como un colorario de este consejo inicial que nos daba Séneca, cuando decíamos que él mismo nos señalaba y leíamos al inicio, ¿no?, que es feliz quien está contento con las circunstancias que le tocan, con las circunstancias presentes, sean estas las que sean, y porque la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, ¿no?, sino en no desear nada. No tener expectativas, ¿no? Esa es una de las claves de la felicidad, de la vida buena. Y así a uno le parecerá que todo supera lo esperado, ¿no? Cuando uno no dispone de expectativas, está contento con lo que sea que le toque, porque no se ha forjado
ningún deseo más que sea distinto a lo que aparece, a lo real, ¿no? Entonces parece ser que la trampa está en el deseo exagerado, en el deseo que conlleva una expectativa. Séneca nos dice que, como un colorario final de todo esto que hemos estado conversando hoy día, dice que el fuego apura el oro, ¿no? El fuego purifica el oro, el fuego separa el oro de la escoria, separa el oro del hierro, separa el oro de otros metales menos nobles, separa el oro del cobre, separa el oro del estaño, ¿no? El fuego apura el oro, lo limpia. Y la calamidad, si el fuego hace con el oro, ¿no? La calamidad, decía él, ¿no? La calamidad apura a los personas, a los varones, a los hombres fuertes, ¿no? Él se refería fundamentalmente a los guerreros que luchaban en la arena, pero su filosofía se aplica a toda persona, hombre o mujer, ¿no? La calamidad, la ingratitud, el despido, el desamor, decía, ¿no? Apura a las personas fuertes, apura para que la parte interna inmortal de nosotros aparezca, se manifieste, ¿no? Surja allí y no nos entreguemos a los impulsos básicos y animales, ¿no? Mira la altura hasta donde ha de subir la virtud, ¿no? Eso hace la calamidad. Nos hace subir, nos hace crecer la virtud. Conoceremos, si aceptamos esto, dice Séneca, conoceremos que para la virtud no se llega por caminos llanos. Para alcanzar los dones mayores, los dones mejores de la humanidad, no se accede por caminos fáciles. Hay un refrán de los marineros que dice, ¿no? Los barcos no han sido hechos para permanecer atados al puerto, ¿no? Sino que han sido hechos para navegar en alta mar. Porque para eso, allí se prueba la calidad del barco. Un barco siempre atado al puerto, ¿no? Pierde su razón de ser. Entonces, es lo mismo, ¿no? El ser humano es, dicho sea de paso, un proyecto de ser humano, sino hasta que crece, ¿no? No somos seres humanos verdaderos y completos si no nos exponemos a las situaciones vitales imprevisibles, imprevistas, no esperadas, en donde, por cierto, aparecen las dificultades, las pruebas, los rigores, las calamidades, las tragedias incluso. Entonces, el camino llano es mentiroso. El camino placentero, el camino de la muy baja exigencia, no nos produce gran beneficio, ¿no? Más bien nos estanca, ¿no? Nos va pudriendo, ¿no? El estancarnos, el quedarnos en lo conocido, nos va desmejorando, ¿no? Vamos perdiendo puntos si en un momento dado entregamos, tiramos la toalla, se dice en lenguaje un poco más vulgar, y nos entregamos al devenir sin resistencia ante ninguna cosa, ¿no? Eso es peligroso porque no crece el ser, no crece la conciencia de ser, no crece ese factor interno espiritual que nos hace semejante a los dioses. Este ha sido entonces una sesión más de la Escuela de Filosofía que ya dije al inicio, llega a nosotros gracias a los apoyos de Empresas Beach, unas empresas de supermercados y de ferreterías que nos hacen la vida un poco más grata para que nosotros enfrentemos lo que es ingrato, para que nosotros extraigamos de lo ingrato esas pepitas de oro, esas perlas de sabiduría y hacernos así